alabamos, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Bueno, bienvenidos nuevamente. Y estamos estudiando el libro del profeta Isaías. A lo mejor tengo algunas personas que no han estado a lo largo de todo el estudio. Entonces, no quiero empezar en seco con el capítulo 24. Porque probablemente se perderían un poquito, no entenderían de dónde viene el profeta Isaías y hacia dónde va dirigido el profeta Isaías. Es un libro espectacular, es como una Biblia en pequeño, porque Isaías nos habla acerca del carácter y la naturaleza de Dios, el carácter y la naturaleza de Dios, el Hijo. Uno de los profetas que más claramente profetizó acerca de Jesús, el Salvador que vendría en su momento, fue el profeta Isaías. Pero fue muy claro Isaías en explicar la razón por la que los hombres están sujetos a lo que se llama la ira de Dios y la misericordia de Dios que nos da a un Salvador, ¿verdad? Que viene y nos limpia de pecados para que ya los justos juicios de Dios pues no vengan a nuestra vida de esa manera, sino que la misericordia del Señor nos cubra y nos ayude a conocer al Señor de una manera más completa, ¿verdad? Amén. De hecho nos toca el capítulo 24 y allí en el capítulo 24 Isaías, o sea, es espectacular este capítulo, porque explica por qué es que Dios tiene que juzgar a los hombres, tiene que juzgar la tierra, a la nación de Israel primero, que ese es el momento en el que esta profecía fue dada, pero las profecías de Isaías se extienden a lo que Dios va a hacer en el futuro, que la Biblia lo predice también, y cómo Dios va a juzgar el pecado de los hombres en el futuro. Pero hagamos una pequeña historia aquí para ubicarlos a todos, porque ¿saben de qué se trata? De conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué obra como obra? Hace lo que hace, permite lo que permite, crea lo que crea. ¿Sí? Muchas personas solo conocen un lado o tienen una imagen de uno de los lados de Dios. Y cuando el Señor viene y nos sorprende con otros lados que tiene su amor y su gracia, entonces nos descontrolamos y decimos, pues, eso no encajaba en mi idea de lo que Dios es. Bueno, les tengo noticias. Más nos vale deshacernos de nuestras propias ideas de lo que creemos que Dios es y entender y aprender la realidad de quién es Dios. Y empecemos con que Dios es una persona. Amén. Él ama, Él siente, Él sufre, ¿sí? Ok. Y Él nos ama. Y Él nos creó a todos. Amén. Entonces, tal vez empecemos en el libro de Hebreos. Y miren cómo dibujan aquí el carácter y la naturaleza de Dios. Y la analogía que hacen. Más que analogía. Vamos a ver, Hebreos, ¿qué capítulo quiero? Hebreos capítulo 12. Y tal vez desde el verso 3, tal vez. Hebreos 12:3. Entonces vamos a hacer una balanza. En la Biblia encontramos muchas balanzas, dos lados al mismo principio, dos lados a la misma realidad. Y aquí vamos a poner a Dios. Entonces, Hebreos capítulo 12, verso 3 dice, sí les dije 3, ¿verdad? Ok. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Allí acaba de decir que mantengamos los ojos puestos en Jesús, ¿verdad? Ok, pero sigamos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Imagínense el lenguaje que usa la Biblia acá. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Llevémoslo hasta allí. Aquí puse Dios, pongamos aquí abajo Padre. Y aquí tenemos varios papás presentes. Ustedes saben que el amor de un padre tiene dos lados. En un lado de la balanza, los padres traen mucho placer y deleite a la vida de los hijos. Pongamos aquí placer. Y no estoy hablando de que les complacen todos sus gustos. Estoy hablando de el proveer de abrigo para que no les dé frío, el proveer de alimento, ¿verdad? Y de cosas que los nutran para que puedan crecer y fortalecerse y llegar a ser adultos. Les dan seguridad, les dan todo lo que necesitan, los cuidan y velan porque ellos se desarrollen, ¿verdad? Y se conviertan pues en personas maduras. Ese es el lado del placer, digamos, de la paternidad, ¿verdad? Pero hay otro lado, porque resulta ser que la naturaleza humana, desde que el pecado entró en el corazón de los hombres, siempre es tendiente a lo malo, a rebelarse, a saltarse los límites, etcétera, a errar el blanco, si el camino es para allá, ¿y por qué no puede ser para allá? Esa es la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces el trabajo de los padres es disciplinarlos. Disciplinarlos significa instruirlos y hay diferentes maneras de hacerlo, ponerles un cerco, ponerles límites para que no se salgan de esos límites y sigan caminando por el camino recto que los padres están poniéndole delante a los hijos. Amén. Ahora, eso a veces, como acabamos de leer, produce un poquito de dolor y de desencanto, ¿verdad? Pero pregunta, ¿los padres corrigen a sus hijos porque los odian? No. De hecho, si no los corrigen, no los están amando. Porque no están sembrando bien y no están sembrando en el corazón de ellos lo necesario para que ellos sean personas estables, sólidas, maduras en el futuro. Pero están esos dos lados a la paternidad. Ahora, el dolor no es porque voluntariamente se lo vayan a producir a los hijos, no. Es el dolor que siente el orgullo cuando éste necesita ser corregido y necesita ser reprendido, ¿verdad? Y a pesar de lo que yo quiero y de lo que a mí se me antoja, tengo que hacer caso porque pues al final de cuentas son mis papás y me imagino que saben mejor. ¿Sí? Bueno, con Dios es lo mismo. Con Dios es lo mismo. Ahora un padre sabio primero instruye al niño. Entonces, cuando el niño desobedece, tiene todo el respaldo moral que le dio, la instrucción que le dio al niño para corregirlo. También es un grave error corregir algo en lo que no se ha dado ninguna instrucción primero, porque entonces el niño no puede asociar una cosa con la otra. Y si somos así, solo vamos a endurecer el corazón de los niños y la disciplina va a conseguir todo lo contrario a lo que queríamos conseguir. El Señor nos enseña, nos instruye. El Señor de mil maneras nos atrae y nos ayuda a entender cuál es el camino por el que debemos caminar, qué es lo que debemos hacer. Cuando empezamos a salirnos nosotros del camino, el Señor, como un Padre amoroso y sabio que Él es, va a saber corregirnos. ¿De acuerdo? Ok. Hay personas que no importa la cantidad y la clase de corrección que venga a sus vidas, van a insistir en irse por el camino equivocado. Entonces, bueno, Dios tiene dimensiones allí del lado de la corrección o del lado del dolor, ¿verdad? Y lo que la Biblia llama la ira de Dios está de ese lado. O sea, cuando una persona
después de que Dios le reveló todos los ángulos que le pudo haber revelado de amor, de misericordia, de gracia, de perdón a la persona. Si la persona no entiende, no reacciona, está este otro lado del amor de Dios. Es el lado ardiente, intenso del amor de Dios, que es lo que se llama la ira de Dios. ¿Sí? La ira. El problema con la palabra ira es que nosotros, culturalmente hablando, estamos acostumbrados a que ira es sinónimo de enojo, golpes, lastimar, y estamos expuestos a niveles de ira que destruyen, que denigran. Ese es el problema con la palabra. Pero pues, ¿qué otra palabra podían usar los traductores de la Biblia? ¿Verdad? Dios no corrige o reprende para destruirnos a nosotros. Lo que está buscando destruir son nuestras malas actitudes. Amén. Lo que está buscando hacer es atraernos a Él, no alejarnos de Él. Nosotros estamos acostumbrados a que la ira es tan horrible que termina alejándonos de pues la persona, ¿verdad?, que es iracunda. Bueno, ese no es Dios. Dios no es una persona iracunda en el sentido de que pierde el control y pierde los estribos y entonces descarga todo su enojo sobre nosotros. No es así. Eso es la ira del lado del pecado, es la ira que conocen los hombres. Pero la ira de Dios, ¿saben qué es? Es este otro lado de su amor que no se va a cansar hasta no lograr hacer volver a esa persona a Dios. Y parte de esto es que hay muchas personas que van a tener que irse a ese lado caliente del amor de Dios y ahí van a tener que ser corregidos, instruidos, porque no quisieron por la otra vía, ¿verdad? Y la Biblia dice que tarde o temprano un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Y la Biblia sí dice que le temamos a la ira de Dios, porque no es ninguna gracia, no es ningún chiste, ¿verdad? Especialmente si nuestra alma, nuestra voluntad nunca se dejaron trabajar por Dios, habiéndonos dado Dios tanto tiempo para que eso ocurriera, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener que estar expuestos a este otro lado en donde toda la corrección va a venir de un solo y bien caliente. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, el hombre quedó sujeto, o sea, ¿cuál es el mejor término que podemos usar aquí? El mundo entero cayó bajo maldición. Ahora, la palabra maldición también es una que usamos de muchas maneras muy diversas, pero literalmente significa sujeto a ser destruido o sujeto a perecer. Cuando el hombre pecó, el hombre inmediatamente quedó sujeto a perecer, tarde o temprano. El mundo entero, a causa del pecado de los hombres, está sujeto a terminar, a ser destruido, porque el mundo no se va a componer, porque el hombre sin Cristo no se va a componer tampoco. Amén. Entonces, toda la humanidad quedó sujeta a los justos juicios de Dios o a la ira de Dios cuando pecó. ¿Por qué? Porque el hombre eligió alejarse de Dios. El hombre eligió pasarse al bando del enemigo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y él es el príncipe de esta creación, dice. Y cuando los hombres quedaron expuestos a la serpiente en el jardín del Edén, el primer hombre y la primera mujer, entonces allí empezó todo este problema. Le dieron la espalda a Dios, eligieron por la serpiente, eligieron por el enemigo, eligieron por el diablo. Y entonces, desde entonces, el mundo entero está en un problema. ¿Sí? La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que todos los hombres quedaron sujetos a morir para pagar así esta deuda moral que tenían para con Dios. Pero vino Dios vemos en la Biblia personas que conocieron a Dios y caminaron con Dios en la dispensación del Antiguo Testamento, antes del diluvio de Noé, después del diluvio de Noé. Por ejemplo, para el diluvio, toda la tierra tuvo la oportunidad de volverse a Dios, de regresar a Dios. Tuvieron ejemplos magníficos y maravillosos de personas justas que conocieron a Dios y caminaron con Dios y se rindieron a Dios, como un Noé.
un Matusalén, un Enoc, ¿verdad? Mencionados en el libro del Génesis. El resto no quisieron y la corrupción llegó a tal grado que Dios tuvo que traer un diluvio sobre esta tierra, sobre el mundo de los impíos, creo que le llama literalmente a eso. Ok, entonces Dios tuvo que empezar otra vez a partir de Noé y de su familia. Bueno, un poco de tiempo después entró en pacto con Abraham y con la descendencia de Abraham, y Dios decidió darse a conocer a los hombres a través de tratar con la nación de Israel. Entonces, bueno, ya la nación de Israel creció cuando estaban en Egipto. Dios los liberó de esa esclavitud en la que vivían, se los llevó al monte de Sinaí, les dio toda su ley moral. Y entonces Dios dijo, bueno, ya los instruí, ahora solo tienen que hacer lo que yo les dije que hicieran. Bueno, no lo hicieron. Es el contexto del libro de Isaías, ¿verdad? No lo hicieron. Dios se los llevó a la tierra prometida. La tierra prometida estaba poblada con gente que se había corrompido, pero hasta los huesos. Y lamentablemente el pueblo de Israel, en vez de ser ellos ejemplares para el resto de las naciones y hacer que el resto de las naciones se volvieran a Dios, el pueblo de Israel de repente le empezó a llamar la atención todo lo que eran y hacían esas naciones, y ellos se alejaron de Dios y se volcaron a los ídolos y a todas las prácticas que hacían todas esas naciones paganas. Entonces Dios en su misericordia les mandó profetas uno tras otro, tras otro. La Biblia menciona 4 profetas mayores, Isaías es uno de ellos, 12 profetas menores. Dios les habló mañana, tarde y noche diciéndoles, miren por dónde van. Y miren, al que más se le da, más se le demanda. Y el pueblo de Israel tenía toda esa luz, todo ese entendimiento, toda esa verdad. Ellos eran todavía más responsables delante de Dios que el resto de las naciones que no tenían el conocimiento que Dios mismo le había dado al pueblo de Israel. Amén. Hace todo el sentido del mundo, ¿verdad? Sí. Por eso a veces hay gente, miren, la gente no conoce su Biblia y lo más divertido es que se atreven a abrir la boca sin saber de qué están hablando, ¿verdad? Pero si Dios es amor, ¿por qué tanta matazón en la Biblia? Bueno, en primer lugar, no hay tal cosa como tanta matazón en la Biblia. O el pueblo de Israel tenía que defenderse o morir si los atacaban los enemigos, y Dios tenía en su mira un grupo preciso, específico de naciones que se habían corrompido de tal manera que Dios se valió de la nación de Israel para quitarlos a ellos de la faz de la tierra y no seguirse ellos corrompiendo y no seguir corrompiendo toda la tierra. Amén. Entonces, pero el hecho es que el pueblo de Israel se alejó tanto de Dios, y Dios, que es tardo para la ira y grande en misericordia y grande en verdad, y que guarda misericordia a millares, perdonador de pecados, de rebeliones, de iniquidades, Dios les mandó profeta tras profeta: vuélvanse a mí, arrepiéntanse de sus malos caminos, miren por dónde van. Y claramente les decía una y otra vez, si siguen así les va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Y desde antes que cruzaran el río Jordán y entraran a Canaán, Dios ya les había enumerado todo lo que iba a suceder si ellos le daban la espalda a Dios. O sea, lo que sucedió ya estaba escrito absolutamente todo. No pasó nada que no haya estado escrito en su ley, en el libro de Deuteronomio y en el libro de Levítico desde la antigüedad, pues. Ellos no se volvieron a Dios, entonces, Dios trató con ellos y trabajó con ellos de este lado por años de años de años. Entraron a Canaán, Dios los prosperó, los engrandeció, les dio la tierra por herencia. Dios mío, pero se alejaron de Dios, entonces ahora Dios tiene que operar de este otro lado. Dice, no quisieron buscarme de este lado, bueno, pues probemos de este lado, vamos a ver si me buscan de este lado. Y no quisieron, ¿verdad? Bueno, Dios trató con ellos duramente. Pero las profecías de Isaías que tratan de eso, pues de manera inmediata, primaria, se extienden a lo que va a pasar en un futuro ya no tan lejano a cómo van las cosas. Lo que ocurrió con Israel queda como una figura, como un ejemplo de lo que Dios va a hacer con el mundo entero.
En la antigüedad Dios trató de estas maneras con Israel y con las naciones que se vinieron en contra de Israel. Por eso en Isaías vimos cómo Dios profetiza en contra de Moab y de Edom y de Arabia y de Etiopía y de Babilonia y de Egipto, porque son naciones que se ensañaron cuando Dios les dijo: denle una lección a mi pueblo. Y ellos dijeron, Dios los puso en nuestras manos e hicieron lo que quisieron. Entonces Dios, que es justo, vino: bueno, pues ahora voy a tener que darles una lección a ustedes porque se ensañaron sobre mi pueblo. Amén. Dios trató con Israel como lo hizo porque ellos eran básicamente los únicos que tenían ese nivel de conocimiento de Dios en la antigüedad. Amén. Pero ahora, hoy, en la dispensación del Nuevo Testamento, habiendo Jesucristo venido al mundo y muerto y resucitado, y ahora que está siendo predicado a todas las naciones, miren, dice por allí: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y hoy tenemos dentro del Nuevo Testamento el libro de Apocalipsis, en donde es muy claro que Dios va a trabajar con todas las naciones de la tierra y las va a juzgar. Ya no solo a un pueblo en particular, sino a todas las naciones. Israel sigue siendo vital en este cuadro o en este trato de Dios para ellos. Porque número uno, cuando el Señor juzgue la tierra, no va a haber un solo pueblo que se haya quedado sin testimonio de quién es Jesucristo. Dice: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en el libro de Apocalipsis vemos a gentes de toda lengua, pueblo, tribu, linaje y nación adorando al Señor Jesucristo. Quiere decir que toda lengua, tribu, pueblo, linaje y nación tuvo la oportunidad de saber quién es Jesús, lo hayan aceptado o lo hayan rechazado. Amén. Entonces nadie va a poder decir que no tuvo testimonio y no tuvo la oportunidad de saber quién es el Redentor, de saber que necesitamos redención, salvación, y de saber que Jesús puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos y librarnos de la ira venidera. Amén. Entonces creo que Dios está en todo su derecho de juzgar el mundo entero, porque el Señor se ha tomado más de 2000 años de trabajo en predicar a Cristo al mundo entero. Y que de los aborígenes que están escondidos en una cueva, quién sabe dónde, le prometo que el testimonio ha llegado a ellos también. Amén. Sí, más hoy en día, o sea, no importa en qué isla remota se encuentren, le aseguro que les llega el internet ahí. Muy bien. Así es que lo que pasó con Israel en la antigüedad va a pasar con toda la tierra. Por eso hay profecías en los profetas de antaño que están hablándole a Israel, pero de repente hay cosas que uno dice: no, esto no se aplica a lo que le pasó históricamente a Israel en esos días. Esto está hablando de algo más que todavía no ha pasado. Entonces podemos saber, por eso y por todo lo demás que dice la palabra, lo que va a pasar en el futuro. Y las razones por las que Dios va a juzgar la tierra son las mismas. Dios le habrá dado a este mundo más de 2000 años de oportunidad para volverse a Dios, para caminar con Dios, para buscar ser lo que Dios quiere que sean y hacer lo que Dios quiere que hagan. Y mucha gente aún así lo habrá rechazado por completo. Bueno, pues Dios va a tener que trabajar con el resto de la gente de este lado, ¿verdad? Yo le llamo el lado caliente del amor de Dios. ¿Les hace sentido? Amén. Bueno, ese es el contexto de lo que hemos estado estudiando. Entonces ahora nos podemos ir a Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24. Miren, esto no es un juego. Dios no está jugando. Jesús no estaba jugando cuando dio hasta la última gota de vida en la cruz del Calvario para la salvación de los hombres. Y Él espera que tomemos estas cosas en serio. Número uno. Número dos, el diablo es tan astuto que redujo a Dios a una religión. Ojalá a una,
como a 1,000,000 de religiones. Entonces es un pleito entre religiones. Es que mi religión dice esto y mi religión dice eso. ¿A quién le importa la religión? Dios no es una religión, es una persona que está buscando darse a conocer a nosotros y está deseando ser conocido por nosotros. O sea, que le respondamos y que lo conozcamos y que caminemos con Él. Amén. El Señor llegó hasta el extremo que su plan maestro no solamente incluye el que nuestros pecados queden cubiertos con su preciosa sangre. Su plan maestro incluye el que Jesucristo literalmente venga a ser su morada aquí adentro y empiece a crecer dentro de cada uno de nosotros. Amén. Y encima de todo, Él nos manda a su Espíritu Santo y nos convierte en santuarios para su Espíritu Santo. O sea, lo que Dios le ofrece al hombre es más de lo que el hombre puede concebir. Lo que ya somos cuando somos ya cristianos salvos por la gracia de Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, nuestra mente no lo puede procesar. O sea, no tenemos idea de lo que somos, mucho menos de lo que vamos a llegar a ser. Amén. Pero es demasiado emocionante, demasiado grandioso como para reducir eso a una religión o a la acción de ir 1 hora a la semana a un servicio religioso y bostezar durante toda la hora y estar viendo el reloj para ver si se va a caer rápido el predicador. Eso no es conocer a Dios, eso no es tener una relación con Dios, eso es solo buscar acallar la conciencia. Amén. Y engañarnos a nosotros mismos, porque la conciencia va a seguir igual de sucia hasta que la sangre del Señor Jesucristo la limpie. Amén. Amén. Así es que esto es a la nación de Israel. Dios les dio este primer ofrecimiento de tener este nivel de cercanía. Dios mío, cercanía con Dios. O sea, ¿entendemos eso? ¿Lo podemos procesar? El hombre cercano a Dios y Dios cercano al hombre. Pero hoy en la dispensación del Nuevo Testamento eso es para todo aquel que quiere. Y en el Antiguo Testamento todo aquel que quería también podía ampararse bajo la sombra del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Ruth era moabita y fue una persona salva. Amén. Amén, etcétera. La hija del faraón, ¿se acuerdan cuando Israel salió de Egipto? Lea su Biblia. La hija del faraón, la que crió a faraón, se fue con ellos. ¿Sí? O sea, bueno, el hecho es que Dios está buscando al hombre desde el principio y quiere que el hombre le responda porque Dios quiere tener comunión con el hombre, con su creación. El hombre es más importante de lo que el hombre mismo puede concebir, ¿verdad? Bueno, entonces vámonos a Isaías 24, ¿les parece? Es un capítulo muy cargado, entonces nos vamos a ir despacito. Pero dice, Isaías 24, he aquí que Jehová, oigan esto, vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Voy a irme a otra pantalla acá. Y hay cosas aquí que dice uno, pues sí, es lo que pasó cuando los caldeos, los babilonios vinieron e hicieron trizas a Judá y a Jerusalén. Bueno, en parte, pero no todo. Porque primero Dios vacía la tierra. La palabra vaciar significa despoblar. Despoblar. Y la tierra de Israel no fue despoblada del todo cuando vinieron los caldeos. Ahí se quedaron viviendo, ¿se acuerdan? Los pobres de la tierra, etcétera, para cuidar de las cosechas y de todo aquello. Dice, Jehová vacía la tierra y la desnuda. Esto significa aniquilar en hebreo. Y trastorna su faz. O sea, la distorsiona. Distorsiona. Y hace esparcir a sus moradores.
o los dispersa. Todo esto ocurrió en un grado cuando Dios juzgó al reino del norte, ¿verdad? Israel, en tiempos de los asirios y como 140 años después, cuando los caldeos destruyeron Judá y Jerusalén y el templo. Pero no pasó todo esto, pues. Es algo que Dios va a hacer con esta tierra. Y una vez les comenté, esto sí, si no estuvieron en esas lecciones, si no captan lo que voy a decir ahorita, no se preocupen. Pero cuando el Señor queme esta tierra con fuego, va a tener que levantar a sus moradores de la tierra para poder quemar y purificar con fuego esta tierra. La Biblia dice que Dios lo va a hacer, ¿sí? Y una vez purificada con fuego va a tener pues que depositarlos otra vez allí, porque hay gente de este lado de la historia que va a pasar al otro lado de la historia cuando Cristo venga a reinar. Cuando Cristo venga a reinar, ahí van a estar las naciones ovejas, las naciones cabras. ¿Se acuerdan en el Valle de la Decisión? Esa es gente que no pereció cuando fue la gran tribulación, sino que pasaron de este lado al otro lado de la historia, ¿verdad? Entonces, yo creo que realmente está apuntando a lo que va a pasar en el futuro y la manera como Dios va a limpiar esta tierra con fuego. Y todavía hay tal cosa como que va a haber gente pues en esta tierra, ¿verdad? Ok, cierro paréntesis. Todo esto que digo son lecciones grandes que hemos dado para explicar esto. Pero sigamos. Ahora miren pues, esto que va a pasar en el futuro ya no es solo para un pueblo o un grupo de gente. Dice, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. En otras palabras, no importa si son laicos o si son, en el caso de Israel, de la tribu de Leví y ejercían el sacerdocio en el templo. No importa si son laicos, si son religiosos, dice, sucederá como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. Nadie se va a escapar de los justos juicios de Dios, no importa lo que hagamos, lo que no hagamos, la posición que tengamos o que no tengamos, quiénes somos o quiénes no seamos. Cuando Dios opera, Dios no se fija en la posición de la persona o el oficio de la persona. Dios lo que está viendo es nuestra alma, nuestro corazón y nuestro estado moral y espiritual. Amén. Así es que Dios es parejo con todos. Muy bien. Y esto lo vemos en el libro de Apocalipsis, cuando dice, precisamente habla de la, se los voy a leer, es Apocalipsis 6, verso 15. Cómo Dios trata con todo el mundo por parejo. En Apocalipsis 6, verso 15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahí está hablando de lo que va a pasar en un futuro no tan lejano, porque el mundo va rapidísimo en esa dirección. Amén. Pero cuando se trata de Dios, ahí no hay tales de credenciales, ¿verdad? No, de plano Dios me va a tratar a mí diferente, porque yo soy don fulanito y yo hice 2 de estas, 3 de aquellas y 4 de las otras. No, eso no importa. El estado de nuestra alma, de nuestro corazón. Si la sangre de Cristo está allí o no está allí. Amén. Si su palabra está en nuestro corazón o no está en nuestro corazón. ¿Ok? Bueno, sigamos Isaías 24, verso 3. Dice, la tierra será enteramente vaciada. Aquí la palabra vaciada en hebreo significa despoblada. O sea, si Isaías dice que eso tiene que pasar, en algún momento va a tener que pasar. La tierra va a ser enteramente despoblada y completamente saqueada. La palabra saqueada significa, bueno, abusada, echada a perder, pillada, ¿verdad? Abusada.
O sea, no va a quedar nada parado. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Verso 4 dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. En la Biblia King James dice: enfermaron las personas altivas de la tierra, los altivos de la tierra. Esto pasó en un grado cuando Dios juzgó a la nación de Israel, pero todavía no ha pasado en el grado en el que lo describe el profeta acá. Y eso es lo que va a pasar en el futuro, pues, cuando el Señor se levante a juzgar la tierra. ¿Creen que después de 2000 años es justo que el Señor derrame sus juicios por 3 años y medio sobre esta tierra? Yo creo que de sobra, ¿verdad? Amén. Ok. Ahora miren, pues, la razón de todo esto. La razón de todo esto. Me voy a ir a otra pantalla acá. La razón de todo esto. Verso 5 dice: la tierra se contaminó bajo sus moradores, o se corrompió, ¿verdad? Bajo sus moradores. Y da las razones de qué hizo que se corrompiera la tierra. Número 1, traspasaron las leyes. Traspasaron las leyes. Número 2, falsearon el derecho. Y número 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Esas 3 cosas enumera aquí la Biblia. Vamos a detenernos en esas 3 cosas. Traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto. Esas 3 cosas hizo la tierra. Así es que por estas 3 cosas el Señor va a destruir la tierra. En primer lugar, pues, dice, bueno, la tierra se contaminó. Esa palabra significa se corrompió moralmente, se hizo profana, se hizo impía. Y en tiempos, digamos, en tiempos de Israel, realmente a las personas espirituales y maduras fue a las que se llevaron los caldeos a Babilonia, cautivos. Pero la tierra no se hizo completamente impía, como se va a hacer en el futuro. ¿Saben por qué? Porque en el futuro se va a levantar un personaje, se llama el anticristo, y la tierra entera se va a ir detrás del anticristo. Entonces se va a cumplir esto, que la tierra fue hecha completamente impía. Se va a ir detrás de un personaje que se va a presentar a sí mismo como el Redentor y el Mesías, y el que va a arreglar todas las cosas, y él es un falso Cristo. Amén. Ok, traspasaron las leyes, pasaron por encima de las leyes, las hicieron inválidas, obsoletas, las eliminaron. Y aquí está hablando de la ley moral de Dios. Parece usted en algún ambiente, a lo mejor en su propia universidad, y empiece a decirle a la gente que vivan de acuerdo a la ley moral de Dios, y que se van a ganar. Se van a burlar de ustedes. Qué obsoletos, qué retrógrados, qué ignorantes. Y hoy en día en el mundo se ha establecido esa cosa tan necia e insensata, que no existe tal cosa como lo absoluto, sino que todo es relativo. Si algo para mí es bueno, entonces qué bueno, pero si para el otro es malo, pues problema del otro. Al fin, si para el otro es malo, será malo, y si para mí es bueno, será bueno. Esa es la ridiculez más grande que ha podido concebir el hombre. Pero ven cómo el enemigo está trabajando detrás de esa clase de mentalidad, porque hace unos años hubieran metido al manicomio a una persona que se dedicara a declarar que no hay tal cosa como absolutos. ¿Sí? Amén. En el mundo natural, esto es vidrio, punto. Ahora, si usted decide que esto es piedra o que esto es madera, y yo creo que es usted el que tiene el problema. ¿Me explico? Eso pasa con las cosas naturales, con las leyes de la física.
Si usted decide que la energía no es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, entonces usted métase en un cohete y que lo manden a Júpiter y vamos a ver si llega. Si usted decide que las leyes de la gravedad son relativas y si usted quiere creer que si usted tira un objeto al aire va a caer, pero a usted no se le da la gana creer en eso, pues tire una piedra al cielo y parece debajo. Al fin la piedra nunca le va a caer en la cabeza, ¿verdad? O tírese por un edificio, vamos a ver cuán relativa es la ley de la gravedad. ¿Me explico? O sea, eso es ridículo. Ahora, si eso funciona con las leyes naturales, funciona con las leyes morales. Las leyes morales tienen que ver con el respeto a los demás, con el trato a los demás, amén, y con el respeto a la verdad sobre la cual Dios creó este mundo y su sistema. Y lo que hace perdón, que la gente viva en paz y en armonía y se den los unos a los otros y no haya guerras y no haya pleitos y no haya abusos. Ok, ¿es eso relativo? O sea, si una persona quiere abusar de la otra y eso le llama, bueno, ¿le da eso el derecho de abusar de la otra persona? Entonces no es relativo. ¿Sí? Y lo vamos a ver ahorita en un momento. Pero si yo soy por biología y más que biología de un género y decido que quiero ser de otro género, ¿eso me convierte en una persona del otro género? De ninguna manera. Sigo teniendo el género con el que nací con un par de operaciones y un problema mental. ¿Ok? Sí, entonces, miren, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, las transgredieron. Dios puso su ley en todo lo que Dios creó. Les puedo dar versículo tras versículo aquí. Puso su ley por ejemplo, en los astros. Vámonos al Salmo 148. Todo obedece a un diseño. Todo obedece a leyes. Salmo 148. Vamos a leer desde el verso 1. Salmo 148, verso 1. Dice: alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas, perdón, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Hay una ley que hace que los planetas sigan la trayectoria de sus órbitas. Hay una ley que hace que el universo ni se expanda y se desperdigue, ni se comprima y se convierta en un gran hoyo negro. Hay leyes gobernando todas esas cosas. Amén. Hay una ley detrás de absolutamente todo. En el libro del Génesis capítulo 1, Dios le puso una ley a todas las cosas que Él estaba creando, por supuesto. En este caso, miren por ejemplo en Génesis 1, verso 11. Dice, Génesis 1, 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que fue así. O sea, hay una ley para los limonares y lo único que van a producir son limones. Y dentro de cada limón van a venir una serie de semillas que si las plantamos nos van a dar limonares, que van a producir limones. Ahora, el hombre está traspasando todas esas leyes y si no lo hicieron en la antigüedad porque no tenían el conocimiento científico que hay hoy en día, lo están haciendo hoy en día.
Una vez vimos una documental o fue un artículo, no me acuerdo qué fue, pero resulta, por ejemplo, que a las plantas de tabaco les están poniendo o células o genes o lo que haya sido de libélulas. Entonces, cuando las plantas de tabaco tienen sed porque necesitan ser irrigadas, las hojas se iluminan. Entonces pueden venir los cuidadores y echarle agua a las plantas de tabaco. De acuerdo, es fascinante, es ciencia, pero ¿están traspasando o no están traspasando las leyes naturales de las cosas? ¿Verdad? En un lado de la balanza es fascinante que le pongan que fue el corazón de un cerdo a un ser humano. Pero por el otro lado, miren lo que está haciendo el hombre. Ahora es el menor de los problemas. Vámonos al aspecto moral. Y todo lo que se está promoviendo hoy en día. Todo lo que se está promoviendo hoy en día. No los animo a que se pongan a ver las noticias, pero yo veo noticias y realmente solo veo los titulares solo para saber qué está pasando a mi alrededor, ¿verdad? Y a veces sale el anuncio de que hubo una pasarela en la cosa de modas de París, ¿verdad? Y con mi esposa lo comentamos desde hace años. Me decía, ¿sabes qué va a ser lo siguiente? Las mujeres van a salir desnudas a la calle y los hombres van a usar falda. Bueno, no pasó mucho tiempo sin que sucediera. O es la entrega de los premios de quién sabe qué y las mujeres están desnudas y los hombres están con falda. O sea, no estoy exagerando, estoy diciendo literalmente. ¿Me explico? Y va de mal en peor. Solo esperen que sea uno el individuo que empuje esa puerta y la deje abierta y detrás se va todo el mundo. Amén. O sea, el mundo va a pasos aceleradísimos camino a ser juzgado. Amén. Y la gente se cree muy iluminada y muy intelectual por atreverse a hacer esas cosas y no saben que están jugando con fuego. Amén. Tremendo, ¿verdad? Ok. Esas son las cosas que hicieron que Dios vomitara a los moradores de la tierra de Canaán precisamente. Esas mezclas, esa falta de respeto a los límites, a las leyes que Dios puso en toda su creación. Las leyes no solo físicas, sino las leyes morales también. Amén. Entonces traspasaron las leyes. Creo que Dios está hablándole no solo a la nación de Israel de ese entonces, sino al mundo entero de hoy en día. Lo siguiente dice, falsearon el derecho. El derecho son ordenanzas, decretos. Cambiaron los decretos. O sea, Dios dijo que es de una manera, esa era la cultura general de los hombres antes, y de repente ahora están decidiendo que por qué tiene que ser así, que por qué no puede ser asá. Falsearon el derecho. La palabra falsear o cambiar significa también sustituir, alterar, alejarse del derecho, alterarlo, ¿verdad? Porque, como les digo, porque tiene que ser de una forma y no puede ser de la otra. Y la palabra derecho, entre otras cosas, ¿saben cómo se define? Límites. Alteraron los límites. Dios dijo cada cosa en su lugar, cada cosa reproduciéndose según su género, según su naturaleza, y el hombre está alterando los límites. Alterando la ciencia está propasándose y traspasando límites, y del lado moral los hombres están traspasando y propasándose con los límites. Ok, hay una cita en Timoteo, la conocemos en 2 de Timoteo 3, del 1 al 13. 2 de Timoteo 3, del 1 al 13. Es tremendamente actual esta cita aquí, como el resto de las escrituras. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y allí empieza el problema. Miren,
Aquí nos dan un sándwich. El panito de arriba se llama amadores de sí mismos. Ahora, el jamón del sándwich es todo lo siguiente: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Miren este es tremendo: desobedientes a los padres. ¿Qué es eso sino irrespetar los límites? O sea, hay un hermano que tiene una expresión re chistosa y él dice, cuando habla de los hijos, ¿verdad? Dice, ¿y desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? Traspasaron los límites. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Todo ese es el jamón. Y la parte de abajo del sándwich, miren cómo se llama. Aquí se cierra el sándwich. Amadores de los deleites más que de Dios. De los deleites. Y la carne va a buscar deleite para sí misma, y cuando se aburra de esa aventura que un día fue nueva y emocionante y realegre, pero después de un rato, qué aburrido, denme algo más. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a saltarse los límites, empujar puertas que debieron haber permanecido cerradas, saltarse los muros, y va a caer en niveles de inmoralidad todavía más profundos y más profundos y más profundos. Tremendo, ¿verdad? Ok, traspasaron las leyes, falsearon el derecho, y dice, quebrantaron el pacto sempiterno. O sea, violaron el pacto, frustraron el pacto. El pacto que Dios hace con los hombres, lo hizo con Abraham, lo hizo con su descendencia. Y el pacto es, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y sigue siendo el mismo, es el pacto que Dios ha querido hacer con toda la humanidad. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. ¿Sí? Pero dice, quebrantaron el pacto sempiterno, lo rompieron, lo anularon, lo disolvieron, ¿verdad? Y miren aquí les tengo unas citas. Zacarías 11, verso 7. Vamos a leer esta porción. Zacarías 11, 7. Hay tanto con todo esto. Se los di un poco resumidos porque es importante que tengamos el cuadro grande acá. Zacarías 11, verso 7. Dice, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 cayados, al uno le puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas, y destruí a 3 pastores en un mes. Aquí está hablando de los 3 pastores a los que se refiere, eran los reyes, los sacerdotes y los profetas de Israel. Ok, dice, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Entonces ya, o sea, está hablando de Israel y cómo Israel trató a Dios, quien había entrado en pacto con ellos. Pero ahora dice, el pacto que concerté con todos los pueblos. Dios le dio a Jesucristo a todos los pueblos de la tierra. Y los pueblos de la tierra están quebrantando el pacto, diciendo, tú no vas a ser mi Dios, ¿sí? Yo no voy a ser tu pueblo, yo voy a hacer lo que se me venga en gana. ¿Lo ven? ¿Ok? Dice, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y habla de cómo menospreciaron al Mesías. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Está hablando de Jesús cuando lo vendió Judas. Y me dijo Jehová,
échalo al tesoro. Hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová, al tesoro. Quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Entonces miren lo que sigue. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil. En la Biblia King James dice, ay del pastor ídolo, que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. ¿Saben de quién están hablando allí? Del anticristo. Rechazaron a Jesús, el verdadero pastor, el buen pastor, y Dios les va a dar un pastor insensato, les va a dar al anticristo. Y uno de los títulos que le da Segunda de Tesalonicenses al anticristo, cuando le llama el inicuo, esa palabra inicuo significa anárquico, o sea, sin ley, cero ley moral. Por eso el mundo se va a ir detrás del anticristo. Han rechazado al buen pastor que Jesús, que Dios le dio al mundo, que es el Señor Jesucristo. Van a abrazar a este pastor insensato, al anticristo, y como insisten en traspasar las leyes, falsear el derecho y quebrantar el pacto, Dios les va a dar a un inicuo o a un anárquico, o sea, cero ley moral, para que disfruten de él todo lo que quieran. Y eso va a hacer que los hombres colmen su cuota, ¿verdad? Su copa, y Dios pues manifieste su ira y lidie con el pecado en la gente que no quiso entregárselo al Señor para que el Señor los perdonara y los limpiara con su sangre. Tremendo. Pero ven cómo Isaías le está profetizando a Israel, pero está hablando de mucho más que solo la nación de Israel en esos entonces. Está hablando de las cosas que van a suceder pronto. Así es que hoy más que nunca urge que le entreguemos nuestras vidas al Señor Jesucristo. Él nos ama. O sea, ¿cuál es el problema? Él nos ama con amor perfecto. Él murió por nosotros en la cruz, dando su vida para que nosotros no tengamos que pagar con la nuestra propia. Amén. Cuando Él murió en la cruz, Él sabía perfectamente bien por quiénes estaban muriendo. Conocía nuestro nombre, sabía quiénes íbamos a ser, cuándo íbamos a nacer, en qué problemas nos íbamos a meter. Y Él así murió por nosotros, dando su vida. Él ya pagó el precio que nosotros merecemos pagar, que es la muerte. Y no solo la muerte física, la muerte eterna, la muerte espiritual. Él ya pagó por nosotros. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz viene a nuestras vidas, a hacerse realidad en nuestras vidas. La deuda queda saldada, quedamos justificados delante de Dios, Dios se acerca a nosotros, la sangre de Cristo cubre nuestra culpa y estamos listos para empezar esta jornada maravillosa que nos lleva a un conocimiento cada vez más completo y a una cercanía cada vez mayor con Dios. Así es que no rechacemos a Jesús. Él está a la puerta de nuestro corazón llamando la puerta. ¿Lo vamos a dejar entrar o lo vamos a dejar fuera? Y Jesús no es religión. No importa cuán buen religioso sea usted y cuánto se golpee el pecho. Eso no trae salvación a nadie. Y eso no reconcilia a nadie con Dios. Solo la sangre, amén, que cubre nuestra culpa nos puede reconciliar con Dios. Porque precisamente ya no hay más culpa cuando llega la sangre de Cristo a cubrir nuestra culpa. Amén. Así es que rindámonos al Señor, caminemos con Él y aprovechemos bien el poco tiempo que nos queda para conocerlo de una manera cada vez más completa. ¿Sí? Amén. Bueno, hicimos, ¿cuántos versículos hicimos? Como 5. Pero estuvo bien. La otra semana seguimos con el capítulo 24. Aprendimos algo. Qué fiel es Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, démosle a Dios toda la gloria. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias al Señor. Amén.
por abrirnos su palabra, por abrir nuestro entendimiento. Gracias a Dios. Pongámonos en pie y démosle toda la gloria al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque fuiste tú quien nos trajiste a Jesucristo para que fuéramos salvos por Cristo, para que fuéramos limpiados con la sangre preciosa del Señor Jesús. Y gracias porque tú nos has llenado con tu Espíritu Santo y nos has puesto en este camino que nos ha llevado a conocerte de una manera cada vez más completa. Señor, ayúdanos a venir a ti, a buscar de ti mayor limpieza, el ser perfeccionados, el dejar que tú perfecciones, completes tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo. Ayúdanos a no jugar, Señor, con estas cosas que son eternas y trascendentales. Ayúdanos a no jugar con el destino eterno de nuestras almas. Señor, si estamos traspasando las leyes, falseando el derecho, quebrantando el pacto, Señor, en el nombre de Jesús, sacúdenos, ábrenos los ojos, ayúdanos a ver, Señor, si estamos dando un solo paso afuera del camino, y corrígenos, Señor, y ayúdanos a mantenernos en el camino. Y haznos caminarlo, no por obligación o por miedo, y sin embargo, gracias a Dios por el temor a Dios que debemos tener, pero ayúdanos a caminar este camino por amor, porque te conocemos, porque deseamos conocerte mejor, porque deseamos agradarte, complacerte, que Cristo crezca en nosotros. Bendito Señor, acércanos cada vez más a ti, atráenos y llévanos cada vez más cerca de ti, Señor. Y ayúdanos a ser luminarias que alumbren, Señor, en lugar oscuro. Y ayúdanos a hacer la diferencia con nuestro estilo de vida, Señor, con nuestras palabras, nuestras actitudes. Señor, que el amor de Cristo salga de nosotros, de nuestros corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a través de nuestras acciones, nuestras obras, nuestras palabras. Y ayúdanos, Señor, bendito Dios, a darle el amor de Cristo a toda la gente, a la gente que tú traigas a nuestra vida, a nuestros caminos, Señor, para que la gente que aún no te conoce, te conozca. Te lo pedimos. Úsanos para tu gloria y haznos ser fieles embajadores de tu reino. Gracias por tu palabra. Gracias que nos ayudas a comprenderla. Te amamos, amamos tus principios de operación, amamos tu palabra, Señor. Gracias por amarnos tú a nosotros y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendito Padre. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios los bendiga. Y seguimos Dios mediante la próxima semana.